Muy buenas noches, bienvenidos a este especial que PTV Málaga les ofrece durante los próximos 60 minutos en directo para recordar una catástrofe que asoló Málaga hace 25 años. Un día como hoy, un 14 de noviembre de 1989, la capital malagueña y también parte de la provincia sufría unas inundaciones, el desbordamiento en varias ocasiones del río Guadalhorce y, por supuesto, esas víctimas mortales que fueron 8. Lo más importante, pues se perdieron 8 vidas humanas, además de los cuantiosos daños materiales. Enseguida les vamos a presentar a los invitados que nos van a acompañar durante esta hora en directo desde los estudios centrales de PTV, pero antes vamos a recuperar la pieza informativa que nuestros compañeros de PTV Noticias elaboraban hoy mismo con motivo de esta triste efeméride. Vamos a verlo. Sobre las 12 del mediodía nadie pensaba aquel 14 de noviembre de 1989 que la lluvia que comenzaba a apretar iba a asumir a la capital malagueña en una de las jornadas más tristes y oscuras de su historia. Una hora después, el día ennegreció tanto que la cortina de agua nubló la vista de los viandantes debido a los 160 litros por metro cuadrado que se acompañarían de un granizo intenso que paralizaron a Málaga y sus malagueños y malagueñas durante 3 semanas. En cuestión de horas se desbordaron los ríos Guadalhorce, Guadalmedina y Campanillas y los arroyos se atoraron debido a la manta de agua, de lodo, cañas y animales muertos que aislaron a Málaga del resto del mundo. Los polígonos de la capital malagueña rápidamente quedaron anegados y arrasados, dejando atrapados a miles de trabajadores. A este desastre siguió la destrucción de la zona oeste de la capital malagueña, convirtiendo en mar carretera de Cádiz, la avenida Europa, Las Delicias, el Torcal y Huelin, con una altura del agua helada por el granizo que alcanzó casi 1,5 metros dependiendo de la zona. Rápidamente se anegó la Trinidad y los márgenes del río Guadalmedina, provocando el caos en el casco antiguo. De hecho, el colapso de tráfico en la ciudad no se había conocido antes, dejando a miles de conductores atrapados en sus vehículos. Y lo que es aún peor, misión imposible para los servicios de emergencias, bomberos y policía acudir a los lugares donde se les necesitaba, con máxima urgencia. El alcalde socialista Pedro Aparicio se encontraba de viaje en Japón, incapaz de asumir el mando ante el mayor desastre conocido hasta la fecha por sus ciudadanos. 6 personas perdieron la vida con la riada del 89, un matrimonio de ancianos que quedó atrapado en su casa situada en el arroyo Barriguilla, un joven de 15 años que ayudaba a rescatar a sus vecinos en la Azucarera, un voluntario de la Cruz Roja de Jaén que falleció de accidente de tráfico en Las Pedrizas antes incluso de poder prestar ayuda, y otros 3 malagueños más. Las pérdidas materiales fueron incontables. Además, la tromba provocó un gran apagón que dejó sin luz, agua y teléfono a una población asustada que se preguntaba incluso hasta la medianoche dónde están sus seres queridos. El pánico se transformó en indignación cuando Gobernancia Civil reconoció que estuvo al tanto de la situación de máxima alerta desde el mismo lunes por la noche antes del fatídico martes. No informó a la población porque desconocían la dimensión de la tromba de agua. Esta indignación aún era patente con la visita del ministro del Interior, José Luis Corcuera, a la barriada de La Paz 2 días después. A nosotros los de los negocios no nos dice nada, no nos dice nada. Simplemente va a llover y lo saben ellos, y a nosotros no nos dice nada. Mire. Y yo, si me lo fuera dicho, fuera puesto una tapia hasta arriba, pero que no me fuera a entrar nada del negocio. Vamos a ver. Hay zonas donde ha llovido mucho y hay otras zonas donde no ha llovido nada. Por tanto, es difícil de prever cuándo ocurre una catástrofe. Cientos de hogares quedaron afectados y miles de vehículos destruidos por esta tromba y las lluvias que continuaron hasta el 8 de diciembre. Los terribles daños que sufrió la ciudad se tradujeron en la declaración de zona catastrófica el 1 de diciembre. La provincia recibió 45.000 millones de pesetas del Gobierno de la Nación para ayudas y obras de infraestructura. Regresamos a Plató después de recuperar esa pieza informativa. Nuestros servicios informativos de PTV Noticias elaboraban esta información con motivo de estos 25 años tras la riada, tras las inundaciones de 1989. Y aquí, en este especial, en este estudio de PTV, vamos a tener los teléfonos abiertos por si ustedes desde casa quieren aportar sus recuerdos, lo que vivieron esos días tan intensos y tan dramáticos para nuestra capital. Pero antes de recibir sus llamadas y de recuperar muchas imágenes que tenemos en los archivos de esta emisora, vamos a saludar a los invitados que hemos, con los que vamos a contar en este programa especial. Por un lado, el primer teniente de aquella época en nuestro ayuntamiento y además alcalde en funciones. Ahora nos explicará por qué esos días de esas inundaciones del 89 fue o era alcalde en funciones.
Curro Flores, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar aquí, porque ha sido la verdad que, bueno, pues complicado localizarlo, porque ha sido en muy poquito tiempo, pero ha sido muy amable y está esta noche con nosotros. Y también saludar a Rafael Contreras, que es un colaborador de esta casa y que, bueno, pues lo ven todos los lunes con nuestra compañera Nuria en la tertulia, pero en aquella época era jefe de prensa del gobernador civil, del entonces gobernador civil. Muy buenas noches, Rafael. Hola, muy buenas noches. Y bienvenido también a este especial. Bueno, unos días, desde luego, para el olvido, aunque ahí está la efeméride, son 25 años los que se cumplen de esas inundaciones. Fueron unos días de mucha incertidumbre, de mucha tensión en la calle y, por supuesto, de mucho dramatismo, ¿no? Fueron 8 las personas los malagueños que perdieron la vida en esas lluvias. No, y luego habrá que matizar que cuando se habla de la inundación, se habla del día 14, hay que aclarar que fueron cuatro inundaciones, más o menos. El día 14, después a los 2 días siguientes hubo otra tromba de agua, otra en torno al día 25. O sea, se prolongó durante varias semanas, incluso hasta el 8 de diciembre. Claro, con el agravante, que ya lo dice el refrán, que cuando llueve sobre mojado es mucho más difícil que el agua que cae sobre el sitio que ya está empapado, el propio terreno pueda drenar ese agua. ¿Cuántas veces se desbordó el río Guadalhorce? Se desbordó varias, y porque fueron varias. Muchas. Yo recuerdo, como en aquel tiempo no había los medios de comunicación que hay hoy en día, yo recuerdo los alcaldes de la zona conectados por teléfono con nosotros, vigilando desde las esquinas de sus pueblos cerca del río, para decirnos cuándo y en qué dimensión subía el Guadalhorce, ¿no? Hubo un problema de comunicaciones terrible, porque hay que tener en cuenta que cuando Málaga se quedó sin luz y hubo problemas también incluso con el agua potable, la central de operaciones, que era el Palacio de la Aduana, el gobierno civil, que no tenía grupo electrógeno, que una de las cosas que se aprendió como consecuencia de eso es que en un organismo que es en donde se centraliza la protección civil, pues tiene que haber pues se quedó también incomunicado. ¿Qué es lo que nos quedaba? La radio. Entonces no había ni internet, ni WhatsApp. No, pero a mí no se me olvidará. Perdona un momento. A ver, tienes una experiencia de comunicación muy alta, pero yo te puedo decir una cosa. Mira, el gobierno civil, cuando yo fui a visitarlo después de dar una vuelta por la ciudad a la noche, estaba con unas velas y le tuvimos que prestar unos walkies, porque todo el sistema de comunicación por los servicios municipales se hacían con walkies, no había otro mecanismo. Entonces, por un lado funcionaba el de la policía, por un lado los servicios operativos, por otro bomberos, por otro los servicios sociales, y la verdad es que los mecanismos de comunicación, claro, esto es contar, yo hacía una referencia, es como si ahora tuvieras que hacer un relato, aparte de la lectura de la historia de cómo entraron los Reyes Católicos en Málaga, es decir, que tendríamos que afinar mucho para ver el decorado. Incluso cuando mira, yo hay experiencias que tengo de esto que me han servido mucho, pero hay los sistemas de comunicación que hoy en día se tienen, cuando se están valorando los de aquel momento, es decir, yo era en aquel día el alcalde de la ciudad. Hay que recordar que Rodríguez de la Borbolla, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, y nuestro alcalde de aquella época, Pedro Aparicio, estaban en Japón. Claro, presentando y el parque tecnológico. Entonces era la época de promoción del parque tecnológico, porque ahora cuando se ve, ahora hay bulla para entrar allí y tal, pero entonces, fíjate, estábamos en un día tan normal de la gestión municipal que yo tuve varias reuniones por la mañana y por la tarde, casualmente, se estrenaba en el Cervantes una obra de Buero Vallejo, y vino Buero Vallejo a Málaga, y yo fui minutos antes de empezar la inundación a saludarle al hotel, como deferencia obvia y tal, y no se pudo celebrar la representación. Pues bueno, desde el trayecto del Málaga Palacio en coche al ayuntamiento, es decir, que esos son ni 3 minutos, ahí empezó la catástrofe para nosotros. Bueno, una catástrofe que desde luego se vivió con muchísima intensidad en muchos barrios de Málaga, también en las instituciones. Yo no sé en aquella época cómo se coordinó
decíamos, no había las comunicaciones de hoy en día. ¿Cómo se coordinaron tantos cuerpos? Porque en las imágenes que nos ofrecen los compañeros del archivo de esta casa de PTV, bueno, vemos al ejército incluso colaborando en las labores de rescate. Fue el ejército, fueron bomberos, policía local. Fue una coordinación. ¿Hubo una buena coordinación, Rafael? Bueno, yo tengo una escena grabada que no se me olvidará nunca porque es patética. Es un policía nacional en la balaustrada de allí del gobierno civil, del Palacio de la Aduana, sí, con un walkie diciendo, por favor, en el momento en que estábamos procediendo al salvamento de una persona que se estaba en peligro de ahogarse en el río Guadalmedina, se han cortado las comunicaciones y se ha ido la luz en el gobierno civil. Por favor, alguien que esté a la escucha, porque el único contacto que tengo es a través de este walkie, que alguien que utilice walkie me pueda localizar y pueda comunicarle a los que estén en los alrededores de la zona que estábamos practicando el salvamento de una persona, que por favor, que no tenemos otra forma de comunicarnos. Luego la radio, por supuesto, fue fundamental, porque a través de la radio, que estaba funcionando, a través de la radio, era esa coordinación que tú dices, pues la íbamos siguiendo también a través de la radio, porque la gente llamaba a la radio daba noticias a la familia de lo que estaba ocurriendo, y luego se hizo una labor también de tranquilizar, porque dentro de la tragedia habría que dulcificar, que dar a entender que había soluciones, que se podía llegar a encontrar a la gente, de que sus hijos, gracias a una llamada de alguien, que estaban a salvo, que estaban en el colegio. Entonces se hizo una labor en la que, aparte de la coordinación de todas las personas que estuvieron, cuerpos y fuerzas de protección civil, el protagonista fue el pueblo de Málaga. Es decir, esa coordinación de la que tú me hablas, hay una coordinación institucional, pero la coordinación fue el propio pueblo de Málaga, que hizo una cadena solidaria. Ya se ven en las propias imágenes, se ve cómo se hacen cadenas para sacar a la gente del agua. Protagonistas todos los malagueños. Tengo que destacar este hecho, ¿no? Curro. Eso en principio no tiene más remedio que ser el protagonista del pueblo malagueño. Te voy a decir una cosa porque hay que responder a la verdad. En aquellos tiempos todavía no estaba muy desarrollado, o casi no estaban desarrollados bien los protocolos de protección civil. No se conocía la magnitud de la catástrofe porque, insisto, hace poco hubo unas lluvias más fuertes el año pasado, el anterior, y cualquiera por WhatsApp, por los medios que hay hoy en día, te mandaban fotografías, tú podías conocer esto. Puedes imaginarte que el ayuntamiento, que tenía es decir, los equipos municipales funcionaron de locura y se pueden hacer exclamaciones por cada uno de ellos, pero en principio no se conocía la dimensión de lo que estaba pasando, porque los funcionarios municipales, igual pasaría en el gobierno civil, salieron a su hora y no les estaba lloviendo. Incluso el concejal de personal, cuando yo dije de retener los servicios municipales, concejal de personal, era mi primer día de alcalde, ¿qué querrá este señor? Porque él no tenía conocimiento de eso, y me vino a decir cuántos necesitaba de cada uno y qué horarios necesitaba, y digo, bueno, perdona, los necesito todos, los necesitamos todos, pero así funcionó tremendamente a full time, pero con la dificultad que hoy en día no se puede ver. Porque yo muchas veces he escuchado de las dificultades que tuvo la ciudad en aquel momento ante la tromba de agua, y dice, bueno, pues menos mal que no fue en el 79. Sí. Después, gracias a eso, pues la coordinación ha sido mejor. Imagínate tú el centro de coordinación de protección civil, que estaba en la dificultad que tenía cuando se le rompió el transformador, es decir, que eso es... Hoy sería impensable, desde luego. Tenemos una conexión telefónica, hablábamos del papel que jugó también las distintas emisoras de radio o las emisoras de televisión como PTV Málaga a la hora de establecer contactos entre, bueno, pues miembros de unas familias que a lo mejor pues estaban alejados, a uno le había pillado en su lugar de trabajo, a otro le había pillado pues en su domicilio. Y ahí los medios de comunicación, y especialmente la verdad que las emisoras de radio, porque hacían programas en directo y la gente llamaba
para lanzar mensajes de oye, estoy aquí, por favor necesito que vengan a rescatarme, pues las emisoras de radio jugaron un papel importante. Enseguida vamos a establecer conexión telefónica con un periodista que trabajó esos días en una emisora de Málaga, en Cadena Rato Málaga, pero decir un dato, a raíz de todo lo sucedido, de estas inundaciones del año 89, pues se puso en marcha el entonces denominado como Plan de Defensa de Málaga, que supuso una inversión millonaria, lo que vendría a ser hoy en día unos 90 millones de euros, a cargo del Gobierno central, y básicamente esa cifra se destinó a el encauzamiento del río Guadalhorce a lo largo de 7 kilómetros y a la ampliación de su desembocadura, que pasó de 50 a 300 hectáreas. Vamos a saludar a José Luis Pastor, jefe de informativo, entonces en el año 89 de Cadena Rato Málaga, hoy está en la cadena COPE, es responsable de expansión de Cadena COPE y está fuera de Málaga, aunque muy vinculado todavía con nuestra ciudad. José Luis, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, pues un recuerdo de ese trabajo que hicisteis tantos compañeros en esa época, por ejemplo aquí en PTV Málaga y en emisoras de radio como Cadena Rato Málaga. ¿Cómo se vivieron esos días tan intensos y no sé, la percepción y el recuerdo 25 años después? Bueno, primero daros la enhorabuena por hacer un programa especial de estas características que tiene su mérito y que yo creo que merece la pena recordar estas cosas para no perder esta pequeña memoria histórica, ¿no?, de la ciudad. Os estoy siguiendo a través de internet desde que ha comenzado el programa y la verdad es que, bueno, me llegan un poco recuerdos emotivos, ¿no?, de aquellos años, las cosas como son. Os he escuchado hablar de coordinación y la verdad es que aquella noche o aquella tarde-noche las emisoras de radio jugamos un papel verdaderamente impresionante. Yo creo que de las experiencias profesionales que he tenido en mi vida, probablemente hasta ha sido la más importante, porque la radio jugó un papel de servicio público, mucho más allá de etiquetas editoriales, políticas, de la competitividad entre las distintas emisoras que existíamos en la ciudad en ese momento. Todas nos volcamos en el servicio público, que es la esencia pura de un medio de comunicación y de la radio. De manera que lo primero que recuerdo de aquella experiencia, yo acababa de llegar a Málaga en el mes de mayo, por aquel entonces Cadena Rato, luego fue Onda Cero, sigue siendo la actual Onda Cero en Málaga. Bueno, pues a mí esto me pilló con 4 o 5 meses en la ciudad y supuso una experiencia profesional de primerísimo nivel y un poco enfocada en este aspecto que os digo, la radio como servicio público con mayúsculas. La verdad es que todos los compañeros nos sentimos orgullosos, hace esto 25 años, pero nos sentimos muy orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena hasta la realidad. José Luis, los oyentes llamaban a las emisoras que había en esa época y daban la ubicación donde se encontraban aquellos espectadores, o sea, aquellos oyentes, lógicamente, que estaban en una situación de riesgo, ¿no? Comunicaban a través de la radio para que los servicios de emergencia fueran en su rescate, en su ayuda. Sí, efectivamente. Nosotros, además, en Cadena Rato tuvimos probablemente a Rafael Contreras, al que saludo, y también a Curro Flores. Buenas noches a ambos. Hola, que me alegra mucho tener noticias tuyas, aunque sea por internet. Igualmente. Rafael se acordará perfectamente que la Cadena Rato fue de las pocas emisoras en la ciudad que no cortó sus emisiones, porque teníamos el centro emisor a la altura de la venta del Mirador, en la subida de los montes, y tuvimos la enorme fortuna de que nuestro centro emisor no se cayó, no hubo una caída eléctrica, de manera que fuimos, yo creo recordar que pudimos ser la única emisora de radio en la ciudad que estuvimos desde que inició la tromba hasta que el tema se fue calmando poco a poco en conexión permanente con los oyentes. Y efectivamente, el Gobierno civil nos utilizó, insisto en esa tarea de servicio público que tenemos los medios de comunicación, nos utilizó como puente entre la ciudadanía y las dependencias de coordinación para saber dónde tenían que acudir, pues los miembros de Protección Civil, los bomberos, la policía local, en fin, todos aquellos cuerpos que tenían que ver con la seguridad de los malagueños. Sí, la radio efectivamente recibió llamadas constantes, yo recuerdo especialmente de los padres, porque si no recuerdo mal, el inicio de la tromba de agua ocurrió pues nada más acabar la comida, más o menos en torno a las 3 de la tarde pudo ser, y hubo muchísimo desconcierto de los padres de si podían ir a recoger o no a sus hijos al colegio. Era poco antes de la 1 de la tarde, es decir, que era un momento crítico, ¿no? Claro. Para los padres y para los colegios. José Luis. La salida de los colegios, yo me acuerdo de esto perfectamente, y ahí la radio jugó un papel importantísimo. En realidad nos pusimos al servicio, como no podía ser de otra manera, nos pusimos al servicio del Gobierno civil, del gobernador Rodríguez Caracuel, de todo su equipo, con Rafael Contreras, que estaba en permanente contacto con nosotros, y de alguna manera
ellos nos iban indicando lo que nosotros teníamos que decir a la ciudadanía. Incluso recuerdo que nos trajeron algún comunicado escrito para que nosotros lo leyéramos, para tener perfectamente coordinado a todo el mundo. José Luis, muchas gracias por tu participación a través del teléfono. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena también a ti y a tantos compañeros que en esa época pues estuvisteis dando cobertura a estos días tan intensos y dramáticos de nuestra ciudad. Un abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hay que hacer este reconocimiento, como es natural, a todas las emisoras de radio y de televisión, porque lógicamente hemos tenido un contacto en concreto con una emisora, pero que mi reconocimiento es para todas las emisoras, para que no haya ningún claro que sí. Exclusividad. Estamos intentando también localizar, y esta mañana contactábamos con él, con Carmelo, un cámara de esta casa, que se tuvo que quedar a dormir en los entonces estudios de PTV en la Avenida Europa, en la zona de Avenida Europa, como otros tantos compañeros, porque la zona estaba completamente anegada pues por esa riada, por esas inundaciones, y me decía, bueno, es que un compañero cámara que en ese caso pues se fue con el ejército a grabar en un camión, Anastasio, creo que me dijo que era su nombre, pues puso su vida hasta en riesgo. O sea, el agua en numerosas ocasiones hasta el cuello y con la cámara. Y la verdad que la prensa yo creo que estuvo muy a la altura esos días en Málaga. Una unidad móvil de la cadena SER, justamente en el río Guadalhorce, sí, que fue un helicóptero a rescatarles y dijeron que no. Que se quedaban allí. Que se quedaban allí, ¿por qué? Porque ellos eran el punto de referencia y por la radio iban comunicándole a las autoridades cómo iba el nivel del río. Entonces ellos estaban haciendo un servicio, ya no era solo informativo, es que desde esa unidad móvil estaban comunicando exactamente cuándo subía y cuándo bajaba el nivel del río. Curro y Rafael, vamos a hacer una cosa, porque los que también se jugaron el tipo sin duda fueron todos esos profesionales de, bueno, pues bomberos, protección civil, policía, ejército, militares, y nosotros esta mañana hemos estado con el cabo Miguel Rey y el sargento Miguel Pérez en el Parque de Bomberos de Martirico. Ellos estuvieron esos días y esa intensa noche de las inundaciones trabajando y rescatando a muchos malagueños. Vamos a escuchar lo que esta misma mañana nos contaban ante nuestras cámaras. Bueno, los recuerdos son de aquel tiempo, pues poco menos que espeluznantes, ¿no? Porque el día 14 fue la primera, pero no, como mi recuerdo es del conjunto, fueron 7 desbordamientos del Guadalhorce, fueron múltiples asistencias, muchas rescates en muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Pero concretamente la del día siguiente, el Guadalhorce era un auténtico diablo, bajaba con una violencia y una fuerza tremenda. Todo lo que era el polígono Guadalhorce era un auténtico mar, desde entrando por carretera de Cádiz hasta lo que era la Cerveza Victoria. Aquello lo recorríamos entero con barca y allí tuvimos que atender a muchas personas. A mí personalmente me tocó en la fase de prácticas, porque yo acababa de entrar y bueno, fue un trabajo muy intenso para empezar, pero muy bien, muy intenso y muy interesante. Sí, hombre, muchas se salvaron y otras de alguna manera se les solventó el problema que tenían en ese momento, ¿no? Que era que estaban con el agua totalmente inundados, podían estar en plantas o en tejados. Por ejemplo, una de las que yo recuerdo, porque yo no estaba entonces en el grupo de rescate, pero sí como el resto de mis compañeros nos fueron acoplando con distintos equipos de trabajo al estar en práctica, y yo tuve la suerte de estar con el GRES y estuvimos sacando, pues bueno, una de las que recuerdo es una mujer que estaba justo en una casa que había en la esquina de la entrada para el Guadalhorce, para el polígono, había una casilla ahí y hubo que sacarla y se sacó con una cargadora. Digamos así como imagen que se te viene a la cabeza, pero bueno, por ahí había 1,50 m de agua y además en cuanto te salías de la zona con mucha violencia. Nosotros, bueno, entonces sí que teníamos nuestro transmisor, ¿no? Y a través de esto sí que nos comunicábamos dentro de las posibilidades, porque es verdad que incluso los repetidores se colapsaban y todo esto, ¿no? Y aparte que no teníamos incluso lo que es la red que tenemos hoy mucho más eficaz, ¿no? No critico lo anterior, es que la realidad son 25 años atrás. Y con esto pues nosotros nos comunicábamos en la medida de lo posible, y si no pues intentábamos, los que estábamos desplazados o estábamos aislados en algún sitio, buscar un teléfono fijo en algún sitio y comunicar qué pasaba, cómo estábamos, qué estábamos haciendo o qué necesitábamos, ¿no? Pero siempre buscábamos algún medio. Me acuerdo de una concretamente que por la zona de explanada de la estación
en un portillo venía una chica que venía embarazada. Entonces cuando el portillo se quedó allí parado porque aquella zona ya estaba toda inundada de agua y no podían continuar. Y pues esta mujer venía pues a punto, ¿no? Y cuando nos dieron, dijimos, bueno, pues mira, ustedes que con vuestra sirena llevarla rápido. Y dijimos, bueno, de acuerdo, en fin, pero es que tenemos muchas demandas. Venga, vamos a llevar a esta mujer y vamos a cogerla y vamos a meterla dentro del camión para llevarla al materno. Justo cuando íbamos a hacerlo, llega un Z de la Policía Nacional y le decimos, mira, ¿por qué no lo hacéis vosotros que vais más rápido con vuestro vehículo, más ligero y para esa zona no hay agua? Y nosotros atendemos otras demandas. Y los policías dijeron, bueno, vale, pues de acuerdo. La cogieron ella, pero no llegaron al materno, a la subida del Puente de la América, por ahí, pues la señora se puso de parto y allí dio a luz y los policías pues le ayudaron. Fueron unos tíos estupendos, vamos. Pues bueno, fue donde estaban antiguamente lo que es el butano. O sea, por la zona de cerca de Sacaba, por ahí por esa zona, pues bueno, iban los compañeros con uno de los vehículos forestales que teníamos entonces, que vadeaba bastante bien, ¿no? Que te podía meter hasta 1 metro y pico de agua, y fueron pegados a la pared, que entonces había una carretera asfaltada, pero cuando se le acabó, digamos, la pared del recinto del butano, se quedaba totalmente todo una explanada de agua, sin ninguna referencia. Y en cuanto anduvieron unos cuantos metros, pues se salieron muy suaves, se salieron de lo que es la zona de la calzada y tuvieron la mala suerte de meterse en lo que es la cuneta. La cuneta allí era bastante profunda y directamente pues acostaron el camión dentro del agua. Tuvieron que salir todos por la ventana porque además allí, una vez acostado en la zona fuera de la calzada, el camión le cubría el agua. Acostado. Y ahora lo contamos, claro, ahora se cuenta así, pero... No iba en esa dotación, pero sí fui al día siguiente, cuando bajó el nivel del agua, a sacar el material que llevaba el vehículo y digamos, lo pasaron un poquito porque, claro, o sea, eso es salir todos por la misma ventana y como que se amontona un poco el trabajo. Gracias a estos compañeros del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, Miguel Pérez y a Miguel Rey, pues por compartir con nosotros estas vivencias. O sea, habéis estado muy atentos de los al vídeo. Un dato que nos dábamos al principio. Hablábamos de cuatro inundaciones y estos señores nos han hablado de 7 desbordamientos. Sí, hasta 7 desbordamientos del río. Es decir, un dato que nos dábamos al principio y ahora lo tenemos. Fueron unas inundaciones, bueno, y varios desbordamientos, hasta 7 desbordamientos del río Guadalmedina, que es que asolaron prácticamente la mayor parte de los barrios de Málaga. Estamos hablando desde el Palo, pasando por el centro. En el primer momento, para que tengamos una idea física de la ciudad, era del río hacia el oeste. O sea, polígonos... Todos los polígonos, incluso se produjo un desbordamiento como consecuencia de la vía del tren. Hizo un choque el agua y por eso se inundaron los barrios de La Paz, La Luz y todo. Y después hay una cosa que... Perdón, disculpa. Hay muchas ganas de intervenir. No, ya, pero es que... Sí. Mira, la velocidad del agua era tal que yo recuerdo aquel día, pues, que para llegar a sacar los niños, recoger los niños, que estaban algunos en las azoteas de los colegios, había que emplear una maquinaria muy pesada y muy fuerte de obras que también contamos con las empresas, lo mismo que hemos hablado de los medios de comunicación, que lo dispusieron todos, como toda la comunidad que fue muy viva en esto, las empresas dispusieron todo su material técnico para esto, ¿no? Tenemos una llamada de un espectador, pues vamos a dar las buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Pues, bueno, yo soy un ciudadano de aquí de Málaga que, bueno, viví en primera persona esa tragedia. Dígame su nombre, su nombre solo. A los medios de aquí de Málaga que se revivan después de 25 años este tema, porque, bueno, creo que son cosas que no deberían de repetirse y que, además, creo que los políticos deberían de tomar conciencia, sobre todo con el tema de Guadalvilla y tal, para evitar estas cosas, ¿no? ¿Su nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Richard. Richard, pues bienvenido, Richard. ¿Tú gracias. cuántos años tenías en esas inundaciones del 89? Pues la verdad, yo recuerdo, venía precisamente de clase, del colegio, tenía unos 16, 17 años. Sí. Y recuerdo además que lo viví con una inquietud, porque precisamente, no sé si recordaréis o habéis rescatado imágenes,
Son unas imágenes que salieron a nivel internacional. No sé si recordáis el programa que precisamente salía como no comment, no sé si de Euronews. No salían titulares, de Euronews. Salían los titulares y tal, pero no salía lo que era la información hablada, simplemente salían las imágenes a nivel mundial. Sí. Y precisamente a mí me ocurrió que, bueno, pues iba en una moto y no sé si recordáis un bidón verde de muchísimas personas de las que estaban en la puerta de la zona del Corte Inglés. Sí. Una señora con una bolsa del Corte Inglés que también estaba prácticamente perseguida por un bidón de estos de contenedores de cristal, de vidrio. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿cierto? Sí, exacto. Bueno, pues yo soy el chico que iba en la moto. ¡Anda! Así que sé de lo que te hablo y, bueno, fue una tragedia de una magnitud totalmente inesperada. A mí me pilló justamente en la misma puerta del Corte Inglés, lo que está conectado hoy por hoy como, digamos que lo que conecta un Corte Inglés con el otro. Eso literalmente no existía y, bueno, pues la verdad que yo lo recuerdo con estupor. Recuerdo también digamos que un poco, quería comentar también que en esas imágenes se puede observar, esas imágenes están tomadas desde el edificio justamente donde está el Banco de Santander y, bueno, pues aquello fue algo que yo creo que fue una magnitud tremenda y los malagueños no supieron encajar al principio, luego sí que es verdad que la gente ya se volcó, pero era terrible ver la imagen de ver a cientos de personas, las alcantarillas rebosando agua, porque no sé si es que no estaba previsto o en la ciudad el plan no se había llevado a cabo correctamente o Richard, después del verano. Claro, y fue una tromba de agua importantísima. Richard, muchas gracias. Perdona de verdad que te tenga que interrumpir, pero es que terminamos a las 10 y tenemos todavía más llamadas. Rápidamente, por terminar, por favor. Sí, pues simplemente, bueno, yo lo que sí observé y me gustaría hacer un comentario, que bueno, sí que es cierto que había pocos medios, porque hemos avanzado mucho en la tecnología, afortunadamente, y gracias a Dios. Y bueno, la policía hizo lo que pudo, los servicios locales hicieron lo que pudieron, pero sí que es verdad que esa falta de medios pues se notó. Y bueno, y estaban allí como intentando salvar un poco la situación como podía cada uno, ¿no? Y los malagueños, desde luego, pues yo creo que participaron, se volcaron y, como siempre, pues cumplieron. Richard, muchas gracias por tu llamada. Buenas noches. Esas imágenes las he estado revisando justamente antes de venir a este programa. Y bueno, pues para mí ha sido un placer poder, o por lo menos oír a ese personaje famoso que yo dije, bueno, algún día lo conoceré, algún día hablaré con él. Y bueno, ha sido providencial. Vamos. Bueno, pues vamos a saludar al otro lado del teléfono a una malagueña que se llama Isabel. Intentaremos recuperar esa conexión entonces en otro momento. Perfecto. Bueno, pues vamos a irnos entonces otra llamada de fuera. Bueno, pues la llamada de fuera y la conexión con Isabel. Disculpen ustedes, pero estas son las cosas de los programas en directo. Muchas cosas que contar y muy poquito tiempo siempre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es María José. María José, ¿desde dónde nos llamas? Pues llamo de aquí, de Málaga Capital, y yo quiero contar pues que precisamente aquel día 14 de noviembre yo estaba recién dada a luz. Sí. Mi hijo estaba con unos días de vida y me pilló en casa, claro, porque estaba de baja de maternidad, y lo recuerdo pues verdaderamente dramático, porque tenía un bebé recién nacido, se me cortó la leche. No podía salir a comprar leche envasada, no tenía nada y lo pasé bastante mal. En aquel tiempo mi marido trabajaba en Colema y recuerdo que fue la última llamada que pude realizar, lo llamé, vi la situación que yo tenía en casa y él tuvo que venir nadando desde carretera de Cádiz, hasta donde yo vivía, y atravesó nadando aquella zona. Y fue dramático, lo pasé muy mal y gracias a la radio pude estar conectada y saber lo que pasaba en el resto y saber que pues el resto de mi familia se encontraba bien porque no había forma de comunicarse con ninguno de ellos y ellos a la vez saber que yo recién dada a luz y con un bebé de días en casa pues también me encontraba, dentro de lo que cabe, me encontraba bien. María José, muchas gracias por llamarnos en directo. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias, un beso. Bueno, ahora sí me dicen los compañeros que tenemos esa conexión con Isabel Liébana
una malagueña que además es mujer de un compañero nuestro, de Antonio Marín, de uno de los técnicos de PTV. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tú trabajabas en aquella época, en 1989, en la empresa CEMSA, que era una subcontrata de la entonces Fujitsu, y tuviste que dormir esa noche en la fábrica, en ese entorno de Fujitsu, en ese polígono, me imagino que con mucho miedo, y no sé si pudiste hablar por teléfono al menos con tu marido. ¿Qué va? Para nada. Para nada. Además, en esta época todavía no estábamos casados, éramos novios, estábamos en trámites en preparación de boda. ¿Y tú cómo recuerdas aquello de esa cantidad de agua en ese polígono y estar pues aislada, a merced de que te pudieran recoger? Decirte que después de 25 años no se olvida, aquello no se puede olvidar porque fue una gran cantidad de agua en un momento, a las 12 de la mañana aproximadamente, que empezó a inundarse el polígono, y hasta cerca de las 3 de la mañana, pues imagínate, allí encerrada con todos mis compañeros en la planta alta de la nave, porque no podíamos salir, todos los coches iban flotando por allí por la carretera, y con mucho miedo. Mucho miedo, y no sabíamos qué hacer, ni si iban a venir a por nosotros, ni en qué momento. No teníamos conexión telefónica, lo único por la radio. Hasta el día siguiente no rescataron a Isabel y a sus compañeros. Y en el caso de tu entonces novio y ahora marido, nuestro compañero Antonio Marín, el técnico Antonio Marín de PTV, le pilló haciendo un servicio en el domicilio de uno de nuestros abonados, y cuando terminó ese servicio, pues rápidamente se dio cuenta de lo que allí estaba sucediendo, de la cantidad de agua que había, se montó en el ascensor. ¿Y qué ocurrió, Isabel? Pues nada, que en ese momento justo fue cuando se fue la luz. 3/4 de hora. La ciudad, y a él le pilló dentro del ascensor y estuvo más de 45 minutos allí sentado dentro del ascensor. ¿Y sin móvil? Nada, sin móvil. En aquella época no teníamos móvil ni ningún aparato para poder comunicarnos con el exterior. Los vecinos lo iban tranquilizando, él estaba allí pacientemente sentado en el suelo del ascensor, y nada, a esperar a que lo pudieran sacar de allí. Isabel, muchas gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo fuerte. A vosotros, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, enseguida continuamos nuestra charla con nuestros invitados, pero ahora vamos a recuperar un vídeo en el que vemos cómo el entonces ministro de Interior en funciones, José Luis Corcuera, acompañado del entonces alcalde, fallecido hace poquito, Pedro Aparicio, visitaban una de las barriadas afectadas. Lo hacían pues 3 días después. Recordar que Rodríguez de la Borbolla, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, y el entonces alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, estaban en Japón promocionando el PTA, el Parque Tecnológico de Andalucía. Bueno, pues 3 días después ya el alcalde estaba aquí, en Málaga, y con el ministro de Interior visitaba una de las barriadas. Desde luego la tensión era enorme, y fueron muchos los ciudadanos que quisieron pues tener un encuentro con esos dirigentes políticos, y se vivieron momentos muy tensos y muy delicados. Vamos a verlo. ¡Ay, vergüenza! ¡Nada más! ¡Para la plaza todo el mundo! ¡Moverse para la plaza, por favor! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, por favor! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La vida de las personas! ¡Vale ya! Vale. Sí lo sabía, pero no se lo esperaba. Y a nosotros, los de los negocios, no nos dice nada. No nos dice nada. Simplemente va a llover y lo saben ellos, y a nosotros no nos dice nada. Mire. Y yo, si me lo fuera dicho, fuera puesto una tapia hasta arriba, pero que no me fuera a entrar nada del negocio. Vamos a ver. Hay zonas donde ha llovido mucho y hay otras zonas donde no ha llovido nada. Por tanto, es difícil de prever cuándo ocurre una catástrofe. Por tanto, no vamos a perder la calma y vamos a ver qué daños se han producido y cómo podemos ayudar. Dejad lo que pasa. Dejad lo que pasa dentro. Pasa usted dentro. Mira, una casa de familia. Con seguridad,
La semana que viene... La semana que viene... La semana que viene, ustedes, en contacto del Ayuntamiento con el Gobierno Civil, arbitraremos ayudas económicas para paliar, mitigar los daños que se han producido, arreglar la casa, sobre todo a los que han perdido enseres y tienen desperfectos en su vivienda, que creo que es lo primero que hay que arreglar. Y luego ya tendremos tiempo de ver otros daños. Porque el Cristo usted sí lo sabía. No, ese hombre no sabía nada. Mi niño, dos niños chicos me llamaban. Hasta aquí. No te digo que no hacer el nombre. No podía. Y me fue. ¿Cuándo venís? Vamos a protestar y nos mandáis en 2 minutos 3 carros de la Policía Nacional. Si tenéis tanta bulla, mandadnos policías, ¿por qué no nos mandáis los otros, coño? Si es que, oye, que aquí han venido 4 camiones en 2 minutos, en 2 minutos. Pero perdona, es que otra cosa... Espera, vamos a analizar. Sí, una cosa es reprimir y otra cosa es dar ayuda. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde de hoy llegaba a bordo de un Mister al aeropuerto de Málaga el ministro del Interior en funciones, José Luis Corcuera. Allí era recibido por el presidente de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla, el gobernador civil, Francisco Rodríguez Caracuel, y el alcalde de la ciudad, Pedro Aparicio. Media hora después, José Luis Corcuera partía del aeropuerto a bordo de un helicóptero de la Guardia Civil, acompañado del alcalde y del gobernador civil, para visitar algunas de las zonas de Málaga más afectadas. Junto al anterior despegaron 2 helicópteros más del Cuerpo Nacional de Policía, en uno de los cuales viajaba la directora general de Protección Civil, Pilar Bravo. Tras la visita a las barriadas de Sisto y La Paz, el ministro se dirigió hacia el Gobierno Civil, donde mantuvo una reunión con representantes de ambas asociaciones de vecinos, ante quienes se comprometió a acelerar la entrega de ayudas e indemnizaciones a la población más afectada por esta catástrofe que se ha cobrado ya 6 vidas, afirmando que las ayudas comenzarían a llegar la próxima semana. Pues yo sé que probablemente la noticia será que algunas personas, naturalmente, que han visto cómo se ha deteriorado su vivienda o han perdido sus enseres, hayan increpado en el barrio que hemos visitado. Pero yo estoy, créanme ustedes, impresionado por el recibimiento mayoritario de esos vecinos. Y comprendo que hay que proceder a ayudas inmediatamente, y en ese sentido la primera ayuda que creo que se debe de producir, y así lo propondré mañana al Consejo de Ministros, son para las familias o bien que han sufrido daños en sus viviendas o han perdido sus enseres. Y por tanto creo que si el Consejo de Ministros lo aprueba, estaremos en condiciones de adelantar esas ayudas la próxima semana. Muy brevemente, por favor, Curro y Rafael, ¿esas ayudas llegaron a los damnificados con relativa prontitud? Curro, por parte del Congreso. Primero yo creo que sí, pero muy levemente, para que tú te hagas una idea. A la hora de la lluvia, y ahora que estoy viendo una foto del ayuntamiento, sí, a la hora, teníamos personas ya con sus coches, familias enteras, ya pidiendo ayudas porque eran profesionales de pedir ayuda. O sea, que hubo también algo de picaresca. Lógicamente, en todos estos acontecimientos hay profesionales, muy raros, pero muy sí. Ahora, la necesidad se atendió y la ciudad recibió unos cuantos miles de millones para recuperarse. Un plan de choque, ¿no? Como apuntaba Rafael. A un plan importante, es decir, que fue un plan importante que sirvió para... Bueno, en la ciudad que más obras se hizo durante todo un periodo de tiempo como... Y luego una cosa, Rafael, estas imágenes me decías tú, fueron las más duras de mi época. La más dura para mí, porque yo era entonces el jefe de prensa del Gobierno Civil. Francisco Rodríguez Caracuel, lo veíamos en esas imágenes, el entonces gobernador civil. Rodríguez Caracuel, y tú eras su jefe de prensa. Y esas imágenes te ponen los... Claro, porque entonces eran la ira de la gente... Sí. Que si no se había dado a tiempo la alarma, incluso yo creo que tuve un problemita, creo que con
don Francisco Flores, que está aquí, cuando yo hice un comentario por la radio en el sentido de que habían fallado las infraestructuras, es decir, y no te detuve porque... No me detuviste, pero alguien te llamó y te dijo, ojo, que el jefe de prensa del Gobierno Civil está diciendo que hay unos problemas con las infraestructuras. Y entonces me llevé yo una bronca del gobernador. ¿Tú por qué tienes que echarle la culpa a las infraestructuras? Tengo una frase de Pedro Aparicio, que en paz descanse, que dice lo siguiente. Estábamos coordinados, ¿eh? Decir que no llovió tanto y que la culpa era de la infraestructura es una barbaridad, pero también lo es a la inversa. Bueno, pues ahí está esa frase, recordar esa cifra porque eso fue lo más duro de todo, ¿no? 8 víctimas mortales en esas inundaciones en Málaga. Eso de verdad, después de lo vivido, porque yo viví eso con una tensión, os podéis imaginar, una velocidad y tal, pero no normal. Pero cada vez que me llegaba la noticia de un fallecimiento, eso es lo verdaderamente, en el puesto de mando, es lo verdaderamente doloroso. El resto es una cosa que, con todas las dificultades que tuvo, ahora se puede contar como una efeméride. Pues Curro y Rafael, fijaros que hemos localizado en nuestro archivo una entrevista que un compañero de aquella época, de los servicios informativos, realizaba a un familiar de un matrimonio que fallecía en Portada Alta, un matrimonio que fallecía ahogados en su casa mata. Nosotros hemos evitado las imágenes más duras, la verdad que tenemos imágenes muy duras en los archivos, pero hemos preferido omitir esas imágenes, omitirlas porque consideramos que no procedía el recuperarlas, pero sí que el testimonio ahí está, véanlo. A las 7 menos 20 de la tarde nos encontramos en un extremo de Portada Alta, donde se ha producido el lamentable fallecimiento de 2 personas. Ya es una cifra oficial y que esperamos que no se incremente debido a las lluvias torrenciales que hemos padecido durante toda la tarde y mediodía de hoy. Con nosotros se encuentra el familiar de uno de los 2 fallecidos, que si usted se llama Andrés Martín Pérez, y es hermano de uno de los fallecidos, el marido. ¿Cómo se llama el fallecido? Francisco Martín Cerdaña y Dolores Mezcua Sotomayor. ¿Ellos 2 vivían en la casa de aquí? Sí. Vamos a enfocar a la casa en este momento. ¿Y cuál ha sido la causa del fallecimiento? Bueno, la causa es arreglado a la obra y un murito que han hecho aquí, a consecuencia lo han cerrado, donde va aquí un pequeño pantano. Porque esto, cuando caen 2 gotas de agua, es una verdadera pena encontrar a las familias aquí como se están encontrando, en la situación que se han encontrado. Aquí el compañero ha tenido que salir los niños por el teado. A consecuencia de un muro que han hecho aquí, a consecuencia de, yo veo que ahí hay un muro también pegado a la misma casa, que cuando llueve pues normalmente no debe estar permitido, eso según la ley, ¿no? Pero según la ley está permitido. Entonces se ha ido acumulando agua. Y ha cerrado las puertas todas y esto ha quedado a 3 metros de altura de agua. Por encima de la casa. Bueno, hasta ras de la casa. ¿Y alguien los ha oído a ellos de pedir socorro o algo? No, nadie. Nadie. ¿Usted piensa hacer algo a partir de ahora? Pues ahora mismo todavía no tengo las ideas claras, ¿no?, para hacer algo, pero se podrá hacer algo porque estas familias se han quedado todas sin casa, sin familia. ¿Tenían hijos los 2 fallecidos? Sí, ahí hay uno de ellos. Sí, otro hermano que también tengo por aquí. Lo que pasa es que los hijos están trabajando y seguramente pues no han podido venir porque también están en el Mercamálaga trabajando y no han podido venir. ¿Y usted dice que vive por aquí también? Yo vivo en la casa gris que está todo lleno de motor. ¿Y la casa se mantiene todavía? Sí, se mantiene, pero eso ya, cuando una vez que se abra la puerta, eso, ¿qué va a hacer uno ahí dentro ya? ¿Qué va a hacer uno ahí? A ver la solución que le dan a esto, ¿no? ¿Ha pedido usted ya alguna ayuda? Yo ya otra vez se nos inundó esto, porque segunda vez ya está la segunda vez. Fuimos al patronato de la vivienda y nos dieron 30.000 pesetas por los desperfectos. Y ahora veremos a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Porque mis niños están vivos de milagro. Y yo igual, ¿no? ¿A usted de dónde lo sorprendió la lluvia? Dentro de la casa, es que ya no pude salir. Es que abrí la puerta y vino el agua para adentro, y como la puerta mía se abre para adentro, pues tuve que empujar la puerta para afuera, para cerrarla, y ya me fui derecho al patinillo y tuve a mi hijo para arriba, mía y a mi mujer. Y la perra que está ahí dentro de la casa, muerta.
Eso es todo. Esto es la cénica de mi familia en casa de mi madre. A ver qué tienen estos señores. Horrible, desde luego durísimo esos testimonios, pero en nuestro archivo también hemos localizado más testimonios, en este caso de afectados en cuanto a daños materiales en la zona de Arroyo el Cuarto. Vamos a ofrecerles ese vídeo y regresamos enseguida ya para la despedida con nuestros invitados especiales. Vamos. Para que me cogieran y me miraran por qué salía agua de los tabiques. Esto no hay aquí. Por lo visto un tubo de desagüe roto, lo que haya por ahí, que lo tenían que Aquí arreglar. no hay... No. ¿Alcantarillado? No, tranquilo. Esto está todo, no, que... Aquí los del ayuntamiento que arreglar la avería, que había ahí un tubo que salía agua y aquí una pobre mujer que vive, y aquí nosotros saliéndonos todos los días agua de aquí. Y no han hecho nada. 2 meses y medio, no han hecho nada. ¿Y qué presión de agua, precisamente del desagüe, no traería que reventar tabique de una habitación con 2 niños que vivimos aquí chicos, uno con 4 meses y otro con 1 año y medio, para que esté esto como esté y reviente el tabique? Ay, Dios mío, qué viene ahí. Que no le ha quedado de la casa nada, ¿no? Nada. El coche, la moto ahí debajo de los coches y todo para adelante. Y a criatura, gracias a Dios, no la ha pillado porque a tiempo han hecho lo que tenían que hacer, ¿vale? Lo que debe... Algunas personas. Alfredo. ¿Qué vive usted aquí con su familia? No, sí, aquí vivimos con mi familia. ¿Cuántos son de...? Somos 4. Bueno, tiempo ya para despedir a nuestros invitados. Rafael y Curro, muchas gracias por venir esta noche a nuestro especial con motivo de este 25 aniversario. Por desgracia es una efeméride y se conmemora así 25 años de esas trágicas riadas que ojalá no vuelvan a ocurrir en Málaga ni en ningún sitio. Gracias por el grado de atención vuestra y bueno, lo que hay que decir es que después del impulso vital sobre la desgracia que tuvieron los malagueños, la ciudad se organizó mejor. Rafael, muchas gracias, te vemos los lunes con Nuria. Seguiremos hablando el lunes de este tema. Muchas gracias, nosotros nos despedimos y lo hacemos con una encuesta grabada hoy mismo en las calles de Málaga. ¿No se puede despedir con la encuesta? Pues nada, se queda la encuesta para la nevera, como decimos aquí en televisión. Muchas gracias por estar ahí, aquí terminamos este especial 25 años desde esas riadas del año 89 que ojalá nunca vuelvan a ocurrir en nuestra ciudad. Gracias por estar ahí, buen fin de semana y hasta pronto.